estos días. No sé cuántos mensajes voy a predicar, pero estoy pensando en este libro precioso que me encanta mucho, porque además estoy trabajando sobre una posible, ya un libro que va a salir pronto, si no este año, próximo año, sobre este libro. Y tengo un gran placer, un gran gozo poder predicar siempre sobre Apocalipsis. Vamos al capítulo 5 porque vamos a leer ese pasaje, ese libro, ese capítulo. Y fíjense que lo vamos a leer todo. Es un capítulo que tiene 14 versículos, pero hay que leerlo todo para entender entonces todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Yo le invito en esta hora que usted, si tiene algún teléfono encendido, por favor, apáguelo, porque sería una falta de respeto a lo que vamos a hacer en esta tarde. Y usted agarre la Biblia, quiero decir, si no tiene otra cosa en el cual va a leer, hágalo y agarre su Biblia. Y vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 5, allí en el libro de Apocalipsis. ¿Estamos listos? ¿La tenemos todos? Muy bien. Siga la lectura y vaya pidiéndole al Señor que le hable mientras leemos la palabra, porque la idea es esa, que la misma palabra nos vaya hablando a la medida que la vamos leyendo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lenguaje y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Repitan conmigo esa frase: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron, repitan conmigo, al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude para predicar esta palabra. Palabra simplemente especial, poderosa. Que podamos entender el mensaje de hoy. Amado Dios, en una oportunidad Pablo tuvo que decir: y para esto, ¿quién es competente? Refiriéndose a la responsabilidad cuando le tocaba tener que hacer cosas como estas, predicar tu palabra,
especialmente cuando la responsabilidad tiene que ver con temas como estos, tan sublimes, tan únicos, tan celestiales, donde nuestra mente es tan pequeña, es tan finita, cuando comparamos a un Dios tan grande, infinito y poderoso. Pero sobre todo cuando nos imaginamos una escena en el cielo como esta, de las cuales nadie se halló digno, como dice este texto, de poder hacer lo que preguntaba el ángel. Pero Señor, gracias, porque hoy adoramos al Cristo Todopoderoso, al que venció en el Calvario, al que venció en la tumba, al que venció y fue ascendido a los cielos, el que está a la diestra del Padre. Él es aquel, cuando se preguntó quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ese Cristo Todopoderoso es digno, fue digno y es digno, y de Él queremos hablar esta tarde. Ayúdanos pues, Señor, ayúdanos para que esta palabra sea una poderosa y gran bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias, estuvieron un buen tiempo de pie, y qué bueno es que estemos así de pie, aún cuando viene, por supuesto, la palabra del Señor, podamos estar así para recibirla, por su contenido, por lo que ella significa para nosotros. Como dije y como hablo siempre, le animo para que a partir de ahora nada le distraiga, en nada se entretenga. Usted está en la casa del Señor, usted no vino acá para otra cosa sino para oír la palabra del Señor. Así que le animo para que todos estemos allí concentrados en lo que vamos a hacer. El mensaje de hoy se titula así: el único digno de abrir el libro, el rollo, como queramos decir. Este pasaje que hemos leído plantea una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Esa es la pregunta que Juan escuchó cuando fue arrebatado al cielo. No sé si sabían que él fue arrebatado al cielo, y entonces, estando en el cielo, allí entonces él escuchó esa pregunta. Pero no solamente escuchó esa pregunta, sino que previamente entonces él vio varias cosas allí. ¿Qué vio? Dice que vio un trono, vio un libro, vio un cordero, vio a un león, vio a 4 seres vivientes, vio a 24 ancianos, pero también dice que oyó a millones y millones y millones y millones de ángeles decir lo que dijeron en pasaje como este. Y es en medio de esa escena cuando él escuchó o se dio cuenta que no hubo nadie que pudiera corresponder a la pregunta, que pudiera abrir el libro, que pudiera desatar sus sellos, que no hubo nadie, que dice que comenzó a llorar de una manera muy profusa, muy grande. Comenzó a llorar, y según el sentido original de esas palabras, su llanto era inconsolable, porque ¿cómo es posible que aquí no haya nadie que pueda abrir el libro, que pueda desatar los sellos? Que de paso, hermanos, es interesante, porque estas son las únicas lágrimas que se conocen que hay en el cielo, porque el cielo es un lugar donde no hay lágrimas, no hay dolor ni tristeza. Entonces, sin embargo, aquí tenemos a un hombre que está llorando. La situación de Juan es que él fue y regresó, por eso entonces debemos verlo en ese contexto, ¿verdad? Porque en efecto Apocalipsis 21:4 habla de que allí no hay llanto, ni dolor, ni tristeza. Pero aquí tenemos a un hombre, un anciano. Y acuérdense también que los ancianos son muy llorones, o somos muy llorones. En la medida que vamos en esa dirección, pues lloramos. Cualquier cosa nos hace llorar. Entonces estamos en presencia de este caso, ¿verdad? Específicamente de Juan. Ahora, la pregunta plantea entonces esto: ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Dice que no se halló a nadie. Vamos a pensar un poco en eso, porque hubo alguien que trató de arrebatar, diríamos, y verlo en el contexto de esa pregunta. Trató de gobernar el cielo. Ustedes saben quién fue. Se llamaba Lucifer. Este hijo de la mañana, porque ese es el nombre que traduce, era un querubín ungido por Dios. Él quiso, entonces, en una oportunidad quiso arrebatar el cielo cuando quiso ser igual a Dios. Sabemos lo que sucedió. Por supuesto que él fue arrojado de allí, porque nadie sino Dios es el único capaz de gobernar no solamente el cielo, sino todas partes, porque Él es Dios. En todo caso, Él fue un ser creado que se rebeló contra Dios. Pero después han venido hombres
a través de los tiempos, hablando de la tierra, que han querido gobernar, que han querido entonces también hacerse dueños del mundo. Han intentado eso, pero han fracasado porque son hombres. Les tengo esta noticia también. Se va a levantar un hombre, un instrumento de Satanás, conocido como el anticristo, que entonces él hará el último intento de gobernar el mundo y mucha gente le seguirá porque tendrá un parecer a Jesucristo. Por eso se llama anticristo, y entonces dice que las multitudes lo van a seguir, pero al final entonces nos vamos a encontrar que también va a ser derrotado, porque entonces frente a la pregunta que hace el anciano allí, que dice ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, la respuesta es única, Hay alguien que es y será el único capaz de hacer eso, y se llama Jesucristo, nuestro bendito Jesucristo. Y ese Cristo va a aparecer en esta historia como el león y el cordero. Y yo quiero que le siga la pista a este pasaje, porque es bien interesante por qué Juan ve a Jesucristo de esa manera, y vamos a trabajar esta tarde en ese sentido. Entonces, la pregunta que vamos a responder es: ¿por qué Jesucristo es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos y revelar su contenido? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué Él es digno de eso? Así que usted va a tener en mente esta pregunta, y la vamos a responder utilizando todo este pasaje, para que veamos entonces cómo es que Él es digno, o por qué, las razones por qué Jesucristo es digno de tomar el libro, abrir su sello y revelar su contenido. Yo creo que usted va a estar de acuerdo con su pastor de que las razones por las cuales vamos a dar esta tarde verdaderamente nos van a decir al final: bendito seas tú, Señor, porque eres digno precisamente de poder hacer esto, lo que hiciste y lo que has hecho y lo que harás en ese contexto. Por un lado tenemos el versículo 1, la primera respuesta que damos a la pregunta ¿por qué Jesucristo es digno de tomar el libro, abrir su sello y revelar su contenido? Es por su cercanía al que está sentado en el trono. ¿Dónde estamos eso? Vaya a ver el versículo 1. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Pero acuérdense que ahora va a aparecer entonces la figura de este cordero que va a estar allí. De eso queremos hablar. Entonces, vamos a analizar este texto para que entendamos entonces todo este pasaje. El pergamino escrito y sellado por todos los lados del que está sentado en el trono es la mejor manera de representar la soberanía de Dios en la historia de la creación, redención y vida futura de lo que nos viene de aquí en adelante. Esto significa que el destino final de la humanidad no está en las manos de Satanás, sino está en las manos de Dios. Porque dice el texto que él tenía en su mano derecha, ahora toma en cuenta esto, no es la mano izquierda, sino su mano derecha, este libro. Lo tenía allí. Y ese libro, otra vez, va a ser precisamente una revelación de lo que viene. De aquí en adelante, Apocalipsis, en un sentido, comienza, el desarrollo de Apocalipsis comienza con la apertura de esos sellos. Y usted va a encontrar desde el capítulo 6 casi hasta el 20 por allí cómo se van dando esos acontecimientos. Por supuesto, esos son estudios que se hacen al respecto. Esa mano derecha es símbolo entonces de autoridad, pero también de seguridad de que aquel que rige el destino final de los hombres es Dios y no es Satanás. Es Dios y no son los hombres. Aquellos hombres que se erigen en el mundo como que si quisieran hacerse dueños de todas las cosas, entonces se equivocan, porque Dios sigue siendo el que tiene autoridad sobre todo el mundo. Y es bueno que nosotros simplemente lo veamos, lo sintamos, porque esto nos da certeza, nos da seguridad. Hay una constante información en el mundo de las guerras, rumores de guerras, y vienen las guerras, y de repente dice una nación está peleando contra otra. De esos constantemente estamos viendo, de estas potencias que tenemos. Sin embargo, nosotros al final vemos que aun cuando esas potencias tienen, valga la redundancia, el poder para destruir incluso a una nación con una bomba atómica, por ejemplo, que es de eso se habla. Hermanos, la información que nosotros tenemos por la palabra de Dios es que eso no sucederá, porque quien dirige realmente el mundo y su destino no es una nación,
no es un hombre que está allí sentado, ni siquiera será el anticristo, porque el quien dirige a este mundo se llama nuestro Señor. Entonces eso le da al creyente, a la iglesia, la certeza, la seguridad que estamos en las mejores manos. Y esa mano, dice, mano derecha, tenía precisamente a ese rollo que está allí, que se va a abrir después, o que lo va a abrir el Señor. Es interesante que Juan ve, esa palabra ve aparece en el versículo 2, versículo 6, versículo 11, dice el versículo 2, y vi, versículo 6, y vi, versículo 11, y vi. Y es interesante porque dice, ¿a quién vio entonces? Ahora, hasta ahora nosotros sabemos que a Dios nadie le vio jamás, ¿correcto? ¿Por qué a Dios nadie le vio jamás? Porque es espíritu, así de simple. Sin embargo, Juan dice que él vio. Ahora, esta visión, acuérdense que va a ver después al Cordero, pero ve al que está sentado en el trono. Esto es una manera, hermano, para que entendamos el texto, lo que se llama una manera antropomórfica para ilustrar, como si en efecto Dios tiene una mano, tiene un brazo, tiene pie, tiene ojos, o sea, desde el punto de vista físico, pero que no es así, es una manera para que entendamos. Entonces dice que él lo vio de esa manera. El ver de Juan en el cielo, entonces, a diferencia del oír de Pablo y Juan, yo dije eso hace poco, fueron traspuestos al cielo, fueron arrebatados al cielo. La diferencia es que ambos regresaron. Pero mientras Juan vio, Pablo oyó. Interesante que Pablo oyó, dice cosas inefables que no le has dado al hombre a conocer. Pero Juan ahora ve. Y lo ve de esta manera, alguien sentado en el trono, sentado en esa condición. Entonces allí dice el texto que está él contemplando eso. Y ¿sabe lo que me agrada de este texto? Me anima de este texto. Hermano, es que el cielo es real. El cielo es verdad. No estamos nosotros diciendo, vamos al cielo, al final no va a pasar nada. El cielo es real porque Juan lo vio. Juan vio quién estaba sentado allí y por lo tanto tenemos la seguridad que cuando morimos, cuando muramos, o si viene el Señor y nos transforma, entonces estaremos con Él para siempre. ¿A dónde? En ese cielo del cual estamos hablando. Por otro lado dice que, hablando en este aspecto, dice que está escrito, hablando del libro, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El rollo en la mano derecha, para que me sigan, es el foco de atención. Juan vio al que está sentado en el trono, pero inmediatamente ve en su mano derecha ese rollo. Eso es lo que diríamos es el key del asunto, es lo que está aquí planteado. Este rollo está lleno de palabras que Juan podía verlas escritas por dentro y por fuera. Es muy interesante ese detalle. Por todas partes estaba escrito. No es como, por ejemplo, usted recibe una carta, está metida en un sobre y usted no sabe qué hay allí. A veces somos muy cuidadosos, sobre todo esas cartas que son muy privadas. No me la abras, por favor. No me abras esa carta. Somos ahí muy cuidadosos. Y sobre todo si viene de inmigración y cuestiones por ahí. No me abras esa carta. Reténla y cuídala ahí. Pero este rollo, este libro, está a la vista, está escrito por dentro y por fuera. Pero ¿cuál es el problema de este libro? Que está sellado. Nadie puede abrirlo. Y este es el problema, esta es la situación de Juan, porque Juan está viendo eso y dice, pero ¿quién puede abrir ese libro? Nadie, dice, nadie podía abrirlo. Hermanos, las escrituras en ambos lados indican la naturaleza detallada e importante de los juicios. Para que tengan una idea y para ayudarles a entender esto, los romanos sellaban un testamento 7 veces. De allí la práctica de sellar los testamentos 7 veces. ¿Qué dice el texto? El rollo estaba sellado ¿con qué? 7 sellos. Bueno, otra vez, hermanos, por cierto, los que están en el instituto ya comienzan a ver lo que significa el contexto, no solamente inmediato, sino el contexto histórico, el contexto geográfico. Y aquí tenemos un contexto histórico. ¿Por qué? Porque Juan tiene en mente ese rollo, esos rollos romanos, de cómo se sellaban. Entonces, para que entendamos entonces esto. La idea era que no se podía abrir. En ese tiempo no se podían abrir esos rollos o esos sellos a menos que fuera de tiempo en tiempo. O sea, no se abrían inmediatamente. Entonces Juan sigue la misma idea. Pero de acuerdo con la información
estos sellos, sin abrirse, nos informan que mientras este plan ha sido resuelto en los consejos eternos, que ya Dios sabe lo que ha pasado, entonces Dios lo tiene oculto debidamente hasta que llegue el momento cuando esos sellos sean abiertos y el libro, por supuesto, sea abierto. Hermanos, con esto digo que el periodo de la gracia y la larga paciencia de Dios está llegando a su fin. Ahora observe cómo la pregunta hecha puso en silencio a todo el cielo. No se supo de nadie que pudiera hacer esto. Por eso Juan lloraba. ¿Cómo es posible que aquí en el cielo, donde yo he sido arrebatado, donde aquí hay todos los poderes, no haya alguien que pueda abrir ese libro y también abrir los sellos? Y ese era el dolor de Juan, esa era la situación de Juan en ese momento. Así que Juan debió saber que si los propósitos de Dios fracasaban, entonces todas las cosas en la vida fracasarían. Ahora, ubíquese por favor en esto. ¿Cuál era la preocupación de Juan? Dios, si no hay alguien que pueda abrir y decirnos que hay allí, entonces ¿qué va a pasar con la humanidad? Ese era su dolor, esa era su tristeza, esa era la situación que estaba planteada. Y hermano, cualquier ser humano que haya subido al cielo y se le plantee eso en la condición de Juan, pensaría lo mismo. Entonces la tristeza, en este caso, pues, cubrió la vida de el discípulo amado, que ya es un anciano, está en el cielo, porque él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, este es mi punto que quiero resaltar aquí, allí hay alguien que está cerca al trono, y ese alguien se llama Jesucristo. Por eso él va a ser digno, el único digno de poder abrir el rollo y abrir los sellos, por lo que estamos a considerar, y precisamente es lo que nos vamos a ver ahora en el versículo siguiente. Vamos al versículo 5, vamos a ir moviéndonos para entender todo esto, porque mi segunda verdad sobre esto, mi segunda respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesucristo es digno de abrir ese rollo y su sello? Es porque Él hizo su obra, por la obra redentora, por su obra consumada, por su obra completa, su obra redentora. Mire lo que dice el versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores, qué buena noticia, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué alivio seguramente fue para el anciano, que estaba llorando, que no podía detenerse frente a esa realidad de que nadie podía hacerlo. Dice, no llores más. Alguien ya entonces ha vencido. Y hermanos, es interesante porque ese anciano pertenece a un grupo de otros ancianos. ¿Cuántos ancianos son? 24 ancianos. Ahora, para que tengamos una idea de todo esto, estamos ahora ubicados con Juan. Juan ha visto a 4 seres vivientes, a 24 ancianos. Vamos a ver otras cosas luego, para que sigamos con esto, tratando de interpretar este asunto. Esos 24 ancianos, la mayoría de los comentaristas dicen que representan al Israel redimido y a la iglesia redimido, o sea, 12 tribus y 12 apóstoles. De esa manera entonces, los 24 ancianos representan a esa humanidad redimida que está en el cielo y que están allí precisamente en esa condición. Han oído a esta pregunta, han escuchado esa pregunta, están también preocupados, pero en medio de eso entonces, un anciano, no sabemos quién fue, obviamente la Biblia no dice, entonces se presenta ante Juan, le dice, no llores Juan, no llores. Porque alguien, y fíjese, ese alguien se llama el león de la tribu de Judá. Ahora, aquí vienen las dos figuras que quería ilustrar. Está la figura del león y está la figura del cordero. Ahora, por favor, siga esto porque aquí hay algo como medio extraño. ¿Cómo es un león y un cordero a la vez? Lo que nosotros sabemos es que el león por lo general se come al cordero. Pero aquí tenemos al león y al cordero. Otra cosa es que león en la Biblia también se refiere a Satanás. Dice que anda como león rugiente tratando de ver a quién va a devorar. Pero aquí tenemos entonces, para entender la figura de la obra redentora, para que sigamos esto, porque Él es digno, es porque
Jesucristo entonces es el león de la tribu de Judá primero. Vamos a explicar esto porque es muy interesante. La iglesia conocía y conoce, por supuesto, muy bien la profecía cumplida en la vida de Jesús como el Mesías esperado. Este Mesías iba a venir procedente de David, por eso dice de raíz. Mira, el texto dice eso. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El pueblo de Israel esperó por muchos años a un Mesías. Y para tristeza de ellos, lo sigue esperando. Los que rechazaron a Jesucristo, lo siguen esperando. Pero el pueblo de Israel, que conoció a Jesucristo, porque muchos lo conocieron y lo están conociendo, ellos entienden que Jesucristo realmente fue el Mesías. No es un Mesías que viene, fue el Mesías. Y hermanos, ese Mesías es el Mesías que nosotros creemos. Es nuestro Señor Jesucristo. De allí viene la palabra Jesucristo, tiene que ver con la palabra Mesías, si no sabía usted eso. Además de ser Salvador. Entonces, Jesús aparece aquí de esta manera. Nos revela entonces el texto otro aspecto interesante, y es que aparece también como cordero, pero como cordero inmolado. Entonces vamos a ir trabajando sobre las dos cosas. Como león, él había logrado la victoria sobre todos los enemigos de Dios. Y por lo tanto tenía la autoridad para abrir el rollo y liberar su contenido. No se encontró nadie, pero se encontró finalmente al que sí podía hacerlo. El que podía hacerlo se llama Jesucristo. Jesucristo es la raíz de David. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el que vendría. Jesucristo fue el que vino y Jesucristo es el que vendrá. Así de simple. Pero dice el texto que es el león. El león. El título, la raíz de David, significa entonces que el Mesías vendría a través de la línea, de esa línea davídica, que así se profetizó también. Jesucristo no vendría de otra tribu, sino de la tribu de Judá. Y Jesucristo vendría precisamente a través de esa línea, por medio de David, a quien la Biblia siempre cataloga como el gran rey de Israel. Interesante, estos días estaba leyendo en mi devocional personal los libros de los reyes, las crónicas de los reyes. Y estaba leyendo de esos reyes, no sé si usted se ha dado cuenta, y usted está leyendo, por ejemplo, acerca de un rey que dice, y este hizo lo bueno, y dice lo bueno, entonces, como el rey David, siempre hay esa comparación, como el rey David, hizo lo bueno como el rey David, pero entonces está leyendo otro, y este hizo lo malo, y dice como Jeroboam. Jeroboam dice que fue el que hizo pecar a Israel. El pecado fue tan grande que todavía se conoce hasta el día de hoy. Pero siempre entonces los reyes buenos, especialmente los de Judá, dicen como David, como David, como David. Y hermano, esto es extraordinario que lo pensemos, porque eso nos estaba indicando de que un día vendría un rey mejor que David, porque con todo lo que David fue bueno, nosotros sabemos lo que pasó con David. Pero el Mesías vino de allí para ilustrarnos que el Mesías vendría de la tribu de Judá, y por eso se llama el león de la tribu de Judá. Cuando usted lee la Biblia se encuentra de que Judá es león, cachorro de león es Judá. Esa fue la profecía de Abraham precisamente para Judá, cachorro de león es Judá. En esa profecía se escondía la venida de Jesucristo posteriormente. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces estamos diciendo que Satanás fue vencido por ese león. El león venció al león. Vamos a hablar de este término. El león de Judá venció al león rugiente. Como alguien dijo, ese león es rugiente, pero hace rato perdió los dientes porque el Señor se los quitó. Así que estamos en presencia de algo extraordinario en esta figura, para ilustrarnos entonces que Jesucristo, cuando murió en la cruz, venció a Satanás. Y déjeme decirle esto, él comenzó a vencerlo aún en su ministerio, porque cuando Jesús, por ejemplo, fue a los 40 días de ayuno y oración, estando allí, Satanás lo atacó, lo tentó 3 veces. Jesucristo apeló por la Escritura, escrito está, escrito está, escrito está, y dice que se fue. Después entonces Jesús comenzó el ministerio, y seguramente en algún momento lo siguió atacando, pero ¿sabe qué? Jesús lo siguió venciendo. Cuando llegó a la cruz del Calvario, Satanás dijo, aquí está, llegó el momento, lo voy a vencer, ahora sí lo voy a vencer.
Y allí entonces Jesucristo está muriendo, está agonizando, está clamando. Aún dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Satanás dice, claro que te desamparó, porque ahora yo voy a triunfar sobre ti. Y cuando murió dijo, se acabó, ahora sí, lo vencí. Lo que él no sabía era que Jesús proféticamente iba a estar 3 días en la tumba, y al tercer día se levantó y le dijo a Satanás, te he vencido porque yo triunfé sobre el pecado, sobre la muerte, y ahora he triunfado sobre ti. Por lo tanto, yo sí soy el león de la tribu de Judá, que vino para vencer a Satanás en su propio terreno. De esa manera entonces nosotros podemos ver la obra del Señor. Ahora vamos a ver la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? El cordero inmolado. Ven al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía ¿qué? 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando uno lee este texto, ¿cómo es que un cordero tiene 7 cuernos, tiene 7 ojos? Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué cosa es esta, no? Bueno, hermano, no se sorprenda, estas figuras apocalípticas vienen de esa manera, pero entendamos, solo para darle un dato muy rápido, si usted quiere saber más, venga al Instituto Bíblico que comenzamos la semana pasada. Entonces, vamos a comenzar a hacerle mucha propaganda a esto. Entonces, solo para decir esto, y el propósito del mensaje no es eso, para decir esto. Cuando dice que tiene 7 cuernos, esos cuernos simbolizan autoridad. El número 7 es perfecto en la Biblia, si no sabías, es el número perfecto. Por lo tanto, la figura ilustra cuán poder había en ese cordero, que de paso es un cordero inmolado, pero está de pie. Esta figura es interesante, porque el cordero que está inmolado no está tumbado, no está allí acostado, está de pie. Es inmolado, pero está de pie. Tiene 7 cuernos, hablando de autoridad, 7 ojos, que esos ojos representan también en ese aspecto de perfección, su visión. Él es omnisciente. Él es en todos los aspectos, Él ve todas las cosas. Su mirada cubre toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra es un símbolo del Espíritu Santo en ese contexto también. Así que de esa manera lo entendemos. Pero lo que queremos llegar es a la figura. ¿Cuál es la figura? Es un cordero que está inmolado. Imagínense la escena entonces. Con gran expectativa Juan espera ver salir. ¿A quién espera ver a Juan salir? Al león. Porque es lo que le dijo el anciano. Pero en vez de aparecer el león, ¿quién aparece? Un cordero. Y está inmolado. Entonces, ¿cómo entender? Yo me imagino al pobre Juan, anciano, allí viendo cosas, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede suceder esto? Y está allí. Entonces, el propósito de la primera venida del Señor nos ilustra que Él vino como un cordero que fue inmolado, fue humilde, fue precisamente en esa condición humana. Él se entregó por nosotros, Él vivió con nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero llegará el momento cuando todos los hombres deben tratar con Jesucristo no como el cordero, sino como el león. Y entonces aquí viene la aplicación. Su contenido, su continuo llamado es hasta que el Cordero de Dios, inmolado por nosotros, los pecadores, nosotros le conozcamos. Pero llegará el día cuando Jesucristo ya no será más el Cordero inmolado, sino el león de la tribu de Judá. Y nosotros tenemos que pensar, cuando eso ocurra, ya se habrá acabado el tiempo de la paciencia de Dios, porque entonces Dios actuará como león. Jesucristo actuará como león. Esto simboliza entonces una transferencia de mando del Padre al Hijo para revelar el futuro y ejecutar su juicio. Acuérdense que estamos hablando del rollo que está allí, ¿verdad? Vamos a llegar allí, exactamente ese rollo. Entonces, aquí vemos cómo entenderlo. Cordero y león, vamos a aplicarlo de esta manera. Como cordero, Jesús es hombre, Dios. Su carácter es humilde, manso, sumiso, tierno para con sus amigos, visto en su encarnación del Verbo y como Cordero de Dios.
pero a su vez es león en su dignidad, arrojo, fortaleza, invencible y furias a sus enemigos. Como cordero sufrió el desprecio de los hombres, quienes le infligieron profundo dolor hasta morir en la cruz. Pero como león ahora él reina, habiendo vencido a Satanás en todos los terrenos donde se plantó. Él ahora es y seguirá siendo el rey que está por encima de este personaje llamado Satanás. Ahora como cordero intercede por nosotros con sus súplicas y continuas ofrendas delante del Padre, con paciencia, hasta que los hombres vengan a él. Pero como león ahora nos protege. ¿De quién nos protege? Del otro león, que se llama Satanás. El cordero es el león invencible, porque jamás ha sufrido derrota, ni jamás sufrirá una derrota. Déjeme darle este dato final en este aspecto. Un día, Satanás va a ser atado por 1000 años. Y después va a ser otra vez desatado por un poco de tiempo. Y dice la Biblia que Jesús, con la espada de su boca, entonces vendrá el golpe final para él. Y es entonces, en ese tiempo, cuando Satanás será vencido en su totalidad y será lanzado al lago de fuego que arde para siempre, que dicho sea de paso, no ha sido estrenado todavía. Es interesante que yo diga eso, porque a veces los hermanos dicen, bueno, están en el infierno, no hay nadie en el infierno ahora. El infierno va a ser estrenado cuando Satanás se ha lanzado allí, porque el león de la tribu de Judá lo vencerá para siempre allí. Entonces, por ahora, los hombres que mueren sin Dios y lo rechazan están en un lugar que se llama el Hades, que es un lugar de fuego también, por supuesto. Eso es previo a lo que vendrá después. Algo es aclaratoria para que estemos claros en el asunto. Entonces, el día del juicio final, en el día del juicio final, él será el león de la tribu de Judá. Cuando entre en los cielos, llevando cautivo a la cautividad. Y entonces en ese estado glorioso y final, entrará con su iglesia redimida, siendo el león, porque antes fue el Cordero de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, estamos en presencia de aquel que es el único digno de tomar el libro, de abrirlo y sus sellos. Y esto me lleva a mi consideración final. La otra razón es por la adoración final, del cual Él es objeto. Por esa razón Él es digno de tomar el libro y sus sellos. Vayan ahora al versículo 8, adelántense un poco allí en el texto. Miren lo que dice ese versículo. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasó? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, ¿qué dice? Arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo no sé por qué estos ancianos no tenían una guitarra, un trombón y otras cosas, pero dice que tenían arpas. Hay un simbolismo extraordinario de esto de las arpas, que es objeto de un profundo estudio. Juan ahora ve al Cordero moverse para tomar el rollo. Ahora sígame por favor allí. Aquel debió hacer una visión conmovedora y acogedora. Este es el gran acto culminante de la historia humana. Ese rollo contiene los juicios finales. Y este es el momento para su ejecución. Otra vez. El rollo que está en la mano del que está sentado en el trono contiene los juicios que van a venir. El hecho de que está escrito por dentro y por fuera es para decirnos cuán seguros son los juicios de Dios. Y el único capaz de abrir esto se llama el Señor Jesucristo. Ese rollo contiene entonces su juicio. Ante esto los primeros en postrarse son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Si usted va al capítulo 4, allí se va a encontrar la descripción de estos 4 seres vivientes. ¿Quiénes eran esos 4 seres vivientes? Cuando usted va a Isaías 6, se va a encontrar allí con esos seres vivientes también. Que tenían, los de Isaías dice que tenían 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían su rostro. Ahora, estos que están aquí, entonces, si mira al capítulo 4, allí puede ver entonces a estos seres. Vaya, para que vea, simplemente vea el versículo 5 del capítulo 4, dice: del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego,
las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Voy leyendo el versículo 5 ahora. Dice, el primer ser viviente, disculpen, estoy leyendo ahora, es allí mismo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al mar, al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y viene después la descripción de ellos, que no me voy a detener allí por razón de tiempo. ¿A dónde quiero llegar? Estos seres vivientes son los primeros entonces que ven allí y se activan en la adoración, en el reconocimiento. Estos seres vivientes son como los querubines guardianes de la gloria de Dios. Y por estar tan cerca de ellas, salen de esta manera y se postran. Son los primeros que se postran. Ahora, imagínense por un momento esta escena. Estos seres vivientes, llamados querubines, que dicho sea de paso, eso tiene una justificación bíblica porque cuando el hombre pecó, y Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, dice que Dios puso querubines que guardaban ¿qué cosa? El árbol de la vida, que es un símbolo de la gloria de Dios. Entonces aquí tenemos a estos seres vivientes que salen para adorar a aquel que fue tomado por digno y tienen precisamente esa función. Salen de la gloria de Dios para adorar al Cristo allí, todopoderoso. Pero también están los 24 ancianos, que representan, como he dicho, a la iglesia y al Israel redimido. El orden como Dios preparó el reconocimiento de Dios es sublime. Ahora vamos a ver al Dios actuando, obrando frente a este acontecimiento de aquel que que fue digno de hacer esto. Entonces dice el versículo 9 que ellos cantan un nuevo cántico. ¿Cuál es el cántico? Mira el versículo. Y cantan un nuevo cántico, diciendo, ¿qué dicen? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí estamos nosotros, hermanos, gloria a Dios, de todo lenguaje, de todo reino, de todas partes. Qué bendición es que tengamos nosotros esta seguridad de lo que hizo el Señor. El libro de Apocalipsis es un libro de las cosas nuevas. Todo es nuevo, hermanos. Lo que viene es nuevo. Déjeme decirle esto. Tendremos un nombre nuevo, Apocalipsis 2:7. Tendremos una nueva Jerusalén, Apocalipsis 3:12. Tendremos cielo nuevo y nueva tierra, 21:1. Y sobre todas las cosas, todo será hecho nuevo, 21:5. Así que, hermano, olvídese de la tierra, de las cosas que hay en la tierra, porque todo absolutamente será hecho nuevo. Ellos cantan entonces un cántico, pero un cántico nuevo. ¿Qué significa esto? En medio de todo lo nuevo del cielo se escucha esta alabanza. La alabanza de este canto comienza a desarrollarse como dicen los músicos, en un creciente y ascendente crescendo de adoración hasta llegar al clímax. ¿Cuál es el clímax? Hasta la misma creación que se involucra en una gozosa alabanza. ¿Por qué? Porque por fin se encontró a alguien digno de tomar el rollo y abrirlo y también sus sellos. ¿Cuál es el canto? La primera estrofa de ese canto es: digno eres porque ¿qué? Fuiste inmolado. La muerte de Cristo fue hecha como el acto de expiación por nuestros pecados. No se nos olvide esto. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. La segunda estrofa reconoce esto. Nos ha redimido, pero para Dios. No es que solamente Cristo nos redimió, sino que nos redimió para Dios. Déjenme verlo de esta manera, rapidito, para que entiendan esto. Dios al principio nos creó para Él. Dios no creó al hombre para que se fuera al infierno. Dios creó al hombre para su gloria eterna. Dios creó a Adán y Eva para que ellos poblaran la tierra y ellos fueran su pueblo. Pues ya nosotros sabemos lo que ha pasado. Ahora, Cristo nos ha redimido. ¿Para qué? Para que volvamos a Dios. Para que volvamos a ser el pueblo de Dios. Ese es el cántico. Y la tercera estrofa, ¿qué dice? Es un reino, me encanta esto. Es un reino y sacerdotes para siempre. Un reino y sacerdotes, ¿cómo es eso? Pues hermano, nosotros seremos eso para el Señor. Reinaremos con Él para siempre, dice. Y seremos un reino de sacerdotes. Pero todo para nuestro Dios. Nadie ha hecho más por nuestra dignidad como Jesucristo.
Solo Él es digno de exaltación. Por otra parte, el versículo 11, ahora seguimos con esa exaltación. El versículo 11, ¿qué dice? Mírelo, léalo allí por favor, sígame en la lectura. Dice el versículo 11: y miré y oí la voz de ¿qué? De muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿cuántos? Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, por favor, escúcheme esto, deténgase conmigo a pensar en esto. Despiértese si está dormido por lo que le voy a escuchar, lo voy a decir. Este texto nos ilustra a nosotros que en esa constelación de alabanza, en esa constelación de exaltación, en ese estado sublime, donde ahora todos están reconociendo al único que fue digno de tomar el libro y abrirlo y sus sellos, hermano, aparece estas cifras. Escuche estos datos. Este texto nos muestra ahora todo el cielo. Todo el cielo se desató en un reconocimiento celestial. La palabra miríada es el número mayor en griego, y escuche esto, significa 10,000 veces 10,000. Si usted mete eso en una computadora, no le caben los números. No le cabe. ¿Qué significa esto? Que era imposible contar los millones y millones y millones y millones de ángeles que están en el cielo. Y al escuchar esto y al saber que Jesucristo se movió, tomó el libro y entonces allí lo toma, todo el mundo allí está alabando al Señor, pero aparece esta multitud, gloriosa multitud, hermanos, y entonces incontable, y ellos, estos millones, adoran al Señor, al Cristo amado, y esas características, con esas características dice: tú eres digno, Jesucristo, ¿de qué? De tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la honra, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás. Ahora, quiero decirle esto: los ángeles no saben de la redención como nosotros, porque ellos no han sido redimidos. Ellos no fueron salvados como nosotros. Los ángeles que no cayeron y quedaron en el cielo, pues obviamente son obra de Dios, le pertenecen a Dios por razón de creación. Pero ellos no saben de redención. Sin embargo, ¿qué están haciendo ellos? Están adorando ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Por cierto, hermanos, por ahí les dejo una pregunta que ayer se la lancé a mi familia. Los ángeles no cantan. No cantan. Usted no va a encontrar en la Biblia que dice que cantaron específicamente. Hay algunos casos. Hago alusión a esto para decir que ellos se gozaron, exaltaron al Señor allí en ese momento. Por lo tanto, la alabanza de estos ángeles implica que Él es digno de romper los sellos y abrir el rollo. Esta nueva canción nos revelará entonces la riqueza, la sabiduría y todo lo que hace el Señor. Por último, aquí llego a mi parte final. La creación completa se une a esa alabanza. Miren lo que dice entonces el versículo 3. Y a todo lo creado que está ¿dónde? En el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué escucho decir? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno comienza a ver esto, ese orden de quienes están adorando, primero los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, después aparecen ¿quiénes? En ese orden aparecen los que cantan el cántico nuevo. Están luego los ángeles, que son miles y millones. Y ahora aparece, hermanos, la creación. Y esto me impacta mucho, hermanos, porque en ese tercer canto que se escucha allí, es la adoración. Es la creación, quiero decir, hecha al Padre y también al Hijo.
porque es interesante que ellos hablan precisamente en ese aspecto. La escena que Juan contempla es como si fuera un gran concierto universal con la presentación de varios coros. Imagínense eso, músicos, cantantes, y después de los primeros cantos, como que dice, ahora viene esto, ahora le toca a estos, y ahora le toca a este grupo, y así viene, y de repente entonces, el último grupo que va a cantar, que va a adorar al Señor, ¿quién es? La creación. Y dice los que están en un lado, en otro lado y debajo, hablando de toda la tierra en todo ese contexto. Dice el que está sentado en el trono, anteriormente quiero decir, habla precisamente de eso, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Se ha dicho, amados hermanos, que el pecado afectó tanto la creación, que el canto de la creación ahora es triste. Escuche esto. El canto de la creación es triste. Cuando usted, por ejemplo, escucha, es triste y temeroso. Escucha el canto del mar, por ejemplo. ¿Cómo ruge? Ese es el canto del mar. ¿Por qué ruge? Escucha el canto de un huracán. Terrible. Y en la tierra tenemos eso. ¿Por qué? Porque fue afectado. El canto de la tierra fue afectado. Pero ahora imagínense la creación con este canto totalmente distinto, un canto glorioso. Y en estas expresiones, este canto de la creación resume entonces el reconocimiento del que está sentado en el trono, pero sobre todas las cosas reconoce a aquel que tuvo el valor de tomar de la mano del que está sentado en el trono el libro y los sellos y abrirlo, y por supuesto de allí viene todo el tributo final. Yo concluyo esta tarde diciendo, se dice que un ángel fuerte, algunos dicen que es Gabriel, porque la palabra fuerte es el equivalente a Gabriel. Él hizo la pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Pues el versículo 6 comienza dando la respuesta. El que está, dice el versículo 6, el cordero inmolado. Entonces la pregunta del ángel fuerte pudiéramos verla de esta manera. ¿Quién puede acabar con el poder demoníaco? ¿Quién puede destruir a los pecadores? ¿Quién puede borrar el pecado? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién tiene el poder y quién tiene el privilegio? ¿Quién tiene la fuerza para acabar con todo lo que el diablo y el pecado hicieron? La respuesta es, ante esto el anciano apóstol escucha esto: Jesucristo es digno. ¿Por qué? Porque tienes el derecho, porque tú eres Dios también. Tienes el derecho porque has vencido al enemigo. Tienes derecho porque eres el brazo derecho de Dios. Eres hijo de Dios. En fin, tú tienes el derecho de abrir y promulgar lo que está escrito por dentro y por fuera de ese libro. Ese libro contiene los juicios de Dios y tú eres el único que puedes hacer esto. Pero sobre todo tú tienes el derecho de abrirlo. ¿Sabe por qué? Porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de todo pueblo y nación. Y frente a todo esto nosotros concluimos esta tarde diciendo, como los ancianos y los seres vivientes. Amén. Y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a estar de pie para que adoremos a ese que es digno de la más grande adoración. Y nosotros con nuestras limitaciones, debilidades, condiciones humanas, nos unimos en ese canto de este pasaje que nos ilustra, que nos muestra la importancia de, al responder esa pregunta, ¿quién es digno de abrir ese libro y sus sellos? Nosotros decimos, sí, nosotros sabemos quién es digno. Y se llama Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Cierre sus ojos por un momento para hacerle pensar en esto, para que oremos y cerremos este tiempo. Quizás usted esta tarde ha venido acá a este lugar con muchas expectativas, situaciones muy puntuales en sus vidas, problemas, decisiones que tiene que tomar, condiciones muy particulares. Usted dice, pastor, pero no sé hasta dónde este mensaje me ayuda en esta condición. Yo quiero decirle lo siguiente. Por lo general nosotros dejamos de ver a Cristo en mi problema,
y vemos más mi problema, vemos el problema. Pero este pasaje nos ilustra que detrás de mi condición está un Cristo victorioso, un cordero inmolado pero de pie. Detrás de mi condición está el león de la tribu de Judá, que ya venció. Detrás de mi condición está mi Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Por lo tanto, y frente a esto, yo le entrego, yo le rindo mi condición, mi vida y todo lo que soy, para que Él me tome, me guíe y me dirija. Y es lo que le digo esta tarde en oración. Así, Padre, muchas gracias, porque cuando leo Apocalipsis 5, Señor, tengo la seguridad de que hay un cielo seguro, valga la redundancia, hay un cielo que está establecido, donde Juan vio, donde Pablo oyó, donde otros ya fueron, donde fue un Enoc arrebatado, donde fue un Elías arrebatado, donde está un Moisés, donde está un Abraham, donde están todos los redimidos de todos los tiempos, donde están nuestras familias, las familias que se han ido antes, los que se están yendo ahora, que te aman y que te siguen. Allí hay un cielo, y ese cielo nos está preparado. Y Padre, ayúdame a vivir para ser corresponder, quiero decir, a ese cielo. Ayúdame, Señor, a vivir a la altura de ese cielo, a la altura de esta visión celestial, a la altura de ese Cristo glorioso, triunfante y poderoso. Ayúdame, que mi problema, mi condición no me absorba de tal manera que no me deje ver a mi Cristo todopoderoso y victorioso. Gracias por esta tarde, Señor, y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, hermanos, y vamos a ir cerrando este tiempo.